Hola, en este video vamos a explicar a la transformada de Fourier en tiempo discreto. Esto es la transformada de Fourier de una señal discreta. ¿Cómo se ve en el dominio de la frecuencia a una señal que en el dominio del tiempo es discreta? Eso es lo que vamos a deducir hoy. Y para eso comenzaremos considerando la definición de la transformada de Fourier de una señal cualesquiera, x de t, analógica. ¿Cuál es la transformada de Fourier de una señal x de t analógica? Según la definición, la transformada de Fourier de nuestra señal x de t, también denotada como x de omega, es una integral. Si x de t fuera un tren de impulsos, una señal discreta, o sea, aquella compuesta por un conjunto de impulsos, vamos a suponer que nuestra señal analógica x de t se multiplica por un tren de impulsos. Como podemos ver en la gráfica, el resultado que va a ser esta señal. Cada uno de los impulsos se multiplica por un punto distinto de la señal analógica en el valor nt. Y bueno, pues ese sería el resultado. Vamos a llamar a esta señal en tiempo discreto, una señal discreta, xs de t. Aplicando la definición de la transformada de Fourier a esta señal, que es una señal de variable continua, t es una variable continua, sin embargo, pues está formada por deltas, por eso decimos que es una señal discreta. Las deltas son funciones que solo existen en un punto, en puntos, en instantes. Por lo tanto, son señales discretas. Aplicando la transformada de Fourier entonces a xs de t, ¿qué tendríamos? Bueno, pues la transformada de Fourier de esta señal en particular, vamos a llamarla x subíndice s de omega, es una integral. De esta señal, que de por sí ya es una suma discreta de impulsos. Ahí está nuestra función xs de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Ahí tenemos nuestra transformada. Como es una integral de una suma infinita de términos, cada uno de estos términos de la sumatoria discreta se multiplica por lo exponencial, puede verse entonces que la integral corresponde a un integrando de muchísimos términos, una suma infinita de términos. Eso es exactamente lo mismo si separamos eso en varias integrales en una suma infinita de integrales. O dicho de otra forma, podemos invertir los operadores dado que no corresponden a la misma variable. El operador sumatoria discreta tiene como variable n y el operador sumatoria continua observamos que tiene como variable t. Entonces podríamos sacarlo. De hecho, el término xn de t no depende de la variable t, así que también podría salir de la integral. Y bueno, pues tenemos esta expresión. Ahora bien, recordando una propiedad, la propiedad de muestreo de la función impulso, unitario, de la función delta de t. Recordemos que dice esa propiedad. La integral de menos infinito a infinito de una función cualquiera por un impulso que está desplazado al punto t0 es exactamente la función evaluada en el punto donde se encuentra la delta. Es una muestra de f de t. Eso nos dice la propiedad de muestreo. Por lo tanto, aquí podemos ver que la función en el tiempo es e a la menos j omega t. La delta se encuentra en nt. Evaluando a la función en el tiempo en nt, ¿qué tendríamos? xs de omega es entonces esta sumatoria por, vamos a hacerlo más pequeño para que se aprecie. Esta integral, aplicando esta propiedad, la función en el tiempo evaluada en t0. Entonces, a e a la menos j omega t la vamos a evaluar en donde se encuentra t como nt. Y ya lo tenemos ahí.
Eh, si x de nt, que es una función de x de t, solamente en nt la llamamos x de n, es una función de n, obsérvese que t es la separación entre muestra y muestra, es el periodo de muestreo, es una constante. Por lo tanto, esta función solamente es función de n. Vamos a etiquetarlo así, es una función de n únicamente. En exponencial, alcanzamos a ver en la exponencial vemos que omega, que es nuestra variable en frecuencia, omega es una variable en frecuencia, eh, está multiplicada por esta constante. Fíjense, todo esto está multiplicándose. N, pues se desarrolla con la sumatoria, dependiendo de si esta función es finita, pues al desarrollar la sumatoria, pues desaparece la variable n, ¿no? Y si es infinita, habría que considerar si converge algún valor por series geométricas y también desaparece n. El caso es que siempre, siempre vamos a tener la omega, siempre vamos a tener la omega. Y la t es una constante. Cuando multiplicamos una variable por una constante, por ejemplo, esta variable por una constante, lo que obtenemos, pues es otra variable. También es una variable en frecuencia. Voy a llamarlo omega mayúscula para distinguirla, porque es una variable que varía en la misma proporción que omega, pero es proporcional. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? T, es una variable en frecuencia. Esto lo hacemos con el fin de compactar más esta expresión. Siempre esta omega está multiplicada por T. Después de desarrollar la sumatoria, siempre, siempre, siempre nos va a quedar la omega multiplicada por T. O sea, T es una constante, podríamos sustituir este producto variable por constante por otra variable que sigue siendo una variable en frecuencia. Sigue siendo una variable en frecuencia. Si hacemos eso, ¿qué nos quedaría? Esta XS, esta que está aquí, sería una suma de menos infinito infinito de x y n por e a la menos j omega n. Y bueno, pues ya desaparece la n cuando desarrollamos la sumatoria y nos queda como una función en términos de omega, o sea, una función en la frecuencia. Pero obsérvese en términos de qué omega sería. De esta omega mayúscula, por lo tanto, al hacer esta generalización, al asumir que omega por t se convierte en omega mayúscula, entonces esto va a ser función de omega mayúscula. Por eso cambia. Eso que vemos ahí se conoce como transformada de Fourier en tiempo discreto, donde la variable frecuencia omega mayúscula define a la función en la frecuencia. Transformada de Fourier en tiempo discreto. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Encontremos la transformada de Fourier de una secuencia que es de n dada como aparece ahí. Y bueno, como ya tenemos la definición, sabemos que x de omega, que es la transformada de Fourier de x de n, es una suma discreta de x de n por e a la menos j omega n. Omega mayúscula sigue siendo una variable continua en la frecuencia. Omega minúscula, como recordarán, es una variable continua. Sabíamos que la transformada de Fourier de cualquier señal pues era una forma continua, tenía una forma continua, no es discreta, su naturaleza es continua. Bueno, cuando sacamos la transformada de Fourier de una secuencia, sigue siendo continua. Multiplicar una variable continua por una constante nos da otra variable continua. Entonces, identifiquemos que omega mayúscula es una variable continua. Se está sumando este grupo infinito de funciones continuas entre sí, pero es una función continua. Bien, entonces, si hacemos eso, ¿qué nos quedaría? Vemos que x de n es finita, entonces nuestra sumatoria realmente iría, si este es el 0, esta es la muestra de índice menos 1, la muestra de índice menos 2. Entonces iría desde menos 2 a 2, porque fuera de esos índices, en otros valores de n, pues la función x de n vale 0. Tendríamos x menos 2, e a la j2
omega más, sustituyendo, ¿verdad? Desarrollando la sumatoria discreta. Ya lo desarrollamos, vamos a sustituir los valores. A ver, vamos a copiarlo para verlos aquí. Aquí se ve, obviamente está la muesca, n igual a 0. Este es el valor para n igual a 1, n igual a 2, n igual a menos 1, n igual a menos 2. Sustituimos los valores y ¿qué tendríamos? Para n igual a menos 2, aquí está la muestra x de menos 2, que es 3. Vamos a sustituir entonces ahora los valores. 0 es x de 0. Podríamos factorizar. Para convertir a un coseno, también factorizamos el otro. Y bueno, dividiendo entre 2 este término ya sería un coseno. Así que multiplicamos por 2 y tendríamos 6 coseno de 2 omega más coseno de omega. Como se puede ver, no tenemos is, o sea, la transformada es puramente real. La transformada es puramente real y eso concuerda porque x de n es una función par. Si observamos la gráfica, es una función par. Muy bien, pues eso sería todo por este video. Muchas gracias por sus comentarios. En los siguientes videos haremos más ejercicios.